El doctor Ernesto Lucena es el exministro del Deporte del gobierno del presidente Iván Duque. Exministro Lucena, feliz año y buen día para usted. Jorge, un feliz año para usted también, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Quería, doctor Lucena, agradeciendo el tiempo para atender a Caracol Radio, obviamente para hablar de lo que ha ocurrido con la organización de los Juegos Panamericanos que ha perdido Colombia. Quería dejarle oír este fragmentico de la entrevista que le hicimos hace un rato en Caracol Radio al presidente del Comité Olímpico Colombiano, a Ciro Solano. Él daba, digamos, esta explicación de contexto de qué es lo que ha ocurrido desde el 2021. En el gobierno anterior, directo, se firmó el 31 de mayo del 2021. 31 de mayo del 2021. Estamos en el 24. Los incumplimientos vienen desde el gobierno pasado. La cuota de $4 millones estaba estipulada en un cronograma de pago para el 30 de junio del 2022. Después, con la entrada del gobierno actual, se perdieron 7 meses donde no hubo comunicación con Panamá. Dice, doctor Lucena, el presidente del Comité Olímpico, que el primer incumplimiento se da durante el gobierno del presidente Duque. ¿Usted qué piensa? No, y hay que hacerle claridad al país, Jorge. Mire, el convenio, la promesa de contrato se firma, como él lo asevera, el 31 de mayo del 2021. Ahí, como consta en los documentos, que además le voy a remitir, hasta el final de año de 2021, los pagos en ese momento eran de $250,000 por la sede, es decir, por la ciudad de Barranquilla, donde eso los giró todos la ciudad. El primer pago de gobierno debía hacerse el 30 de julio de 2022. En ese momento el ministro Herrera, que fue mi sucesor, entendiendo que entraba el nuevo gobierno, habla con Panam Sports y le dice: mire, estamos a 7 días de que se cambie de gobierno, denos estos días para una prórroga inicial, para que no lleguemos nosotros con un pago tan alto y en el empalme de pronto no se entienda para qué es. Más que un incumplimiento, lo que hay que decirle al país es que fue una cuestión de respeto con el gobierno entrante, de explicarle qué se trataban los pagos de los Juegos Panamericanos, y así se hizo. En efecto, después con la ministra Urrutia, hasta donde entiendo, porque yo no hice parte de ese empalme, se le explicó bien que había que hacer los pagos, y ahí es donde comienza todo el proceso de los Panamericanos y los fees que había que pagar. Entonces, doctor Lucena, a ver si entiendo bien, el primer pago debía hacerse a finales de julio, lo que quiere decir que faltaban, digamos, 7, 8 días para la posesión del presidente Petro. Su sucesor, el ministro Herrera, le dice al gobierno entrante que prefiere que el pago se haga luego, cuando ya se haya posesionado ese gobierno, para no hacerlo faltando tan pocos días. ¿Es así? Correcto, ese es el análisis que yo tengo, esa es la idea, lo que me contaron a mí que sucedió en ese empalme, porque usted entenderá que faltando 8 días para que entre un gobierno y hacer un pago de $2-3 millones que eran en ese momento, pues no se ve bien en un empalme. Entonces era mejor, como este es un proyecto de Estado, porque eso también hay que recordarle al país, esto no es que sean los Panamericanos del presidente Duque o del presidente Petro, son de Colombia. Era hacer una línea continua y además decirlo, con Panam Sports se ha tenido la mejor relación, el Comité Olímpico tiene una buena relación, yo como ministro la tuve, el doctor Herrera la tuvo. Después, desafortunadamente, con la ministra María Isabel, esas relaciones se rompieron y ahí, en mi opinión, es donde comienza todo este cúmulo de errores. Exministro, pero usted mismo dice que esto es un asunto de Estado, digamos, de país, no de un presidente u otro. ¿Eso no es contradictorio con lo que usted mismo ha explicado, de esperar unos días y de aplazar el pago porque llegaba el otro presidente? Y el tema, Grace y doctor Lucena, si había un compromiso, así faltara un día para la posición, pues había un compromiso. Y desde ahí empezamos a incumplir. O sea, a Panam Sports no le importa si era un gobierno o era el otro. Es Colombia la que había pedido la sede, ¿o no? Eso es cierto, pero también hay que mirar las cosas en la práctica. En la práctica, cuando se empieza un empalme, que además empezaban por esos días, y así se habló con Panam, y ellos lo entendieron en esa transición de gobierno, no es que se generaron incumplimientos, es simplemente decirles, oiga, esto se girará en los próximos días con el gobierno entrante.
la verdad es que en el tema de pagos de los panamericanos siempre lo que prima ahí es la relación. Y por eso, como ustedes lo han visto en lo que ha pasado últimamente, hubo una prórroga incluso que estaba de octubre y se pasó para diciembre. De alguna manera la organización entiende las dificultades que tienen los países, no solo cuando hay cambios de gobierno, sino dentro del mismo gobierno. Entonces, de alguna manera así se ha manejado la relación con Panam, pero yo no hablaría de un incumplimiento propiamente dicho, porque de alguna manera siempre se tenía comunicación constante con Panam Sports. Si los tiempos son esos, y digamos, no, le creo, doctor Lucena, y ya estábamos a días de la posesión del presidente Petro, no sé si es que tal vez también había un asunto de ley de garantías, de que no se podían hacer pagos, pues porque hay una ley de garantías. Es posible, yo habría que preguntárselo al ministro Herrera, en qué momento, o si eso de pronto ya estaba en el PAC del mes de agosto, del mes de julio, todos esos detalles pues deben estar obviamente debidamente certificados para saber realmente qué fue lo que pasó en esos días, pero yo sí sé que había una voluntad de entregar el empalme de la manera correcta, sin pagos, digamos, si este era un pago alto, que generara algún tipo de conflicto con el gobierno entrante. Yo no he sido exministro, nunca funcionario, yo no he tenido, digamos, pues ese rol, yo no sé esas cosas, digamos, burocráticas, cómo operan, pero pagar $4 millones, que por supuesto que es una plata, pero tampoco es tanta. ¿Es un gallo de semejante magnitud? Porque es que todos los gobiernos tienen una voluntad tremenda, pero nadie pagó. De acuerdo, ¿no? Y por eso le repito lo del PAC. Usted mes a mes, el PAC es la plata, por decirlo así en palabras muy cotidianas, la plata que mensualmente necesita un ministerio para subsistir y para sus inversiones. Por eso mes a mes uno a todas las direcciones le pide que suban sus costos, sus inversiones, sus gastos, para poder asignarlos al presupuesto nacional. Una vez se envía ese PAC a Ministerio de Hacienda desembolsa y se hacen los pagos. En el caso de lo que está pasando puntualmente, la ministra perfectamente lo explicó, no alcanzó a quedar en el PAC de diciembre el compromiso que se tenía con Panam Sports. Entonces, de esa manera es que uno pues entiende, digamos, las finanzas públicas. Se trabaja mes a mes con una planeación que obviamente se ha hecho de todo el año. Y repito, cuando se hizo el empalme entre el doctor Herrera y la doctora Urrutia, aquí lo importante era entender que los Juegos Panamericanos tal vez era el proceso más importante deportivo que tenía Colombia en este cuatrenio y tal vez en su historia reciente, razón por la cual pues esto no debería haber tenido ninguna dificultad, pero mire ahora ya en lo que vamos. En ese orden de ideas y con el conocimiento que usted tiene, doctor Lucena, ¿quién es responsable? Culpable, si se quiere llamar de alguna manera. ¿A quién le ponemos la medalla de oro? Sí, oso olímpico. Es decir, yo entiendo las explicaciones y usted muy amablemente nos atiende. Usted ya no estaba en el momento en el que se tenía que hacer el primer pago, pero pues alguien sí es responsable, ¿no? Pues mire, yo voy por el cargo que ostento público. Yo soy defensor delegado para la protección del derecho al deporte de la Defensoría del Pueblo. Desde el día de ayer estamos haciendo los requerimientos al ministerio para saber qué sucedió y obviamente poner en conocimiento de las autoridades. Entiendo que la Procuraduría y la señora Procuradora también ya está en el tema. Nosotros, las dos entidades, hacemos parte del Ministerio Público. Pues aquí yo creo que hay responsabilidades. Obviamente habrá que mirar qué pasó con la ciudad de Barranquilla, aunque entiendo que ellos están al día, y ver qué es lo que ha ido pasando en el Ministerio del Deporte. Eso son lo que, digamos, hasta ahí puedo decir yo, porque como funcionario público pues no me puedo adelantar a enmarcar o a poner medallas como ustedes lo están diciendo. Sí, eso es perfectamente entendible. Pues doctor Lucena, de nuevo gracias por atendernos y buen día, y bueno, cuando le alleguen los documentos que han requerido, tal vez nos pueda contar qué explicación están dando, además de las explicaciones que le dio ayer a Lalo, la ministra del Deporte. Gracias, exministro, buen día. Gracias a ustedes y un abrazo.